con la clase. Creo que alguien ahí también ya nos invitaba a comenzar. Así que bueno, vamos a iniciar. Bien, el tema de hoy es el estatuto del sujeto en Lacan. La mayoría de ustedes entiendo que han cursado la materia de psicoanálisis, ¿no? Y allí han podido conocer, acercarse, aproximarse a lo que serían las bases, ¿no? Del psicoanálisis freudiano, sobre todo, ¿no? Y quienes han tenido esa experiencia, la de leer a Freud, aguarden un momento, 2 segundos, porque si no el perro me va a volver loco, no me va a dejar dar la clase. Bien. Los que han tenido la oportunidad, digamos, de conocer, de leer la obra de Freud, eh, sobre todo, por supuesto, de los textos originales, notarán eh, que a lo largo de la obra de Freud no hay una utilización de ningún concepto eh, como el de sujeto del inconsciente. Es decir, que Freud, a lo largo de su obra, no utiliza ese término para referirse ni a las formaciones del inconsciente, ni a la localización topográfica del inconsciente. Eh, Freud habla, bueno, como ustedes lo saben, habla de lo inconsciente, ¿no? En un comienzo de el inconsciente y luego empieza a hablar de lo inconsciente, de una serie de producciones, de materiales psíquicos que tienen la particularidad, que tienen la característica de ser inconscientes, ¿no? De tener de regirse por lo que sería la lógica de las producciones, de las formaciones del inconsciente. Las operaciones propias del llamado proceso primario de pensamiento, eh, donde prima el principio de placer, y esas operaciones, como ustedes saben, son varias, ¿no es cierto? Son 4 o 5, depende del momento de Freud que se tomen, pero fundamentalmente estudiamos a lo largo del abordaje de la formación del inconsciente freudiano, estudiamos fundamentalmente dos, que son la condensación y el desplazamiento, que creo que ustedes ya pueden haber visto o dilucidado, que son operaciones que Lacan las pasa al campo, al terreno del lenguaje y las llama, las denomina con una terminología propia de las ciencias del lenguaje, de la lingüística, en particular de la lingüística de Jacobson. Entonces, a la condensación, Lacan le va a llamar metáfora y va a explicar su funcionamiento de acuerdo a la lógica del lenguaje, en tanto que al desplazamiento lo va a llamar operación o mecanismo de la metonimia, y también va a explicar su funcionamiento a través de cómo funciona el deslizamiento o el desplazamiento, digamos, ¿no? Del significado eh, por debajo de los significantes. Entonces, hasta donde llegamos ahora, ¿no? En Freud sería desubicado de nuestra parte, sería ridículo, sería un anacronismo en términos conceptuales, plantear que Freud hablaba del sujeto del inconsciente, ¿no? Que Freud se refería al inconsciente con el término o referenciándose utilizando el término inconsciente. Eso sería un anacronismo, es decir, sería hacerle decir a Freud algo que se dijo en otro tiempo que no es el tiempo freudiano, algo que se dijo en el tiempo de Lacan, en el tiempo del desarrollo de la obra de Lacan. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes sean evaluados o tengan que dar cuenta de su incorporación, del proceso de aprendizaje sobre estos conocimientos, tengan que acreditar estos conocimientos, tienen que tener mucho cuidado respecto de no hacerle decir cosas a un autor que ese autor no dijo, sino que lo dijo un autor que puede ser posterior o que puede ser su sucesor, como el caso de Lacan, digamos, ¿no? Es decir, no podemos plantear que Freud habló de sujeto del inconsciente
Cuando no es así, Freud no lo hizo, quien lo propuso fue Lacan, y a partir de una serie de modificaciones que propone Lacan para su retorno a Freud, que es el movimiento que hablábamos la vez pasada, que caracterizaría toda esta época de la obra de Lacan, es decir, toda la época, toda la obra de Lacan que va, digamos, de los años 50 a principios de los años 60, es lo que se conoce como la etapa de retorno a Freud, es decir, de una relectura de las obras freudianas a través del prisma que propone Lacan, que es el prisma de la estructuración misma del lenguaje, los elementos de la estructura del lenguaje y las operaciones a través de las cuales opera el lenguaje, ¿no? Para releer, para reencauzar la lectura de Freud eh, por la vía de lo que sería el redescubrimiento, la recuperación de la verdad freudiana, que es, desde la perspectiva de Lacan, la realidad sexual del inconsciente, que es algo que, o con lo cual, Lacan batallaba, sobre todo con sus contemporáneos de la ego psychology, pero también de otras escuelas, digamos, que habían de alguna manera, para la perspectiva de Lacan, yo creo estar de acuerdo con eso, que habían perdido un poco el rumbo, digamos, por estos principios de estos principios, por donde nos llevarían estos principios freudianos, y habían tomado otros rumbos más propios de la psicología, digamos, ¿no? De las disciplinas psicológicas. Por eso, la ego psychology, la psicología del ego, la psicología del yo, eh, de alguna manera es como el paradigma dentro del movimiento psicoanalítico de lo que fue esa vertiente, de lo que fue ese camino, digamos, ese atajo, diría Lacan. Bien, entonces, el término sujeto del inconsciente es inédito, es decir, no existe, no está, no lo podemos leer, no lo podemos rastrear textualmente, literalmente, en la obra de Freud. Es un término propuesto por Lacan. Y tiene sus particularidades esta propuesta que realiza Lacan acerca de cómo va a abordar él el inconsciente freudiano, ¿no? Tiene sus particularidades porque utiliza un término que tiene una determinada etimología y un determinado sentido en francés, ¿no? Que a veces en las otras lenguas se puede llegar a perder. Sobre todo ha pasado eso con la lengua española, ¿no? Para nosotros eh, es muy fácil entender cuando hablamos de un sujeto, cuando alguien nos dice, bueno, cuando alguien en una conversación utiliza el término sujeto, nosotros solemos eh, desplazarnos por la vía del sentido hacia algo que sería, entendiendo que esto de decir sujeto es como utilizar un sinónimo para decir individuo, persona, una entidad viviente, un ente viviente, una persona, ¿no? Entonces, ¿dónde está el sujeto? Bueno, el sujeto está en la puerta, el sujeto está llegando, el sujeto viene demorado, el sujeto entra a la sesión. Eran cosas que se escuchaban habitualmente por este deslizamiento de sentido, ¿no? Y en francés, y tal como Lacan lo propone, el término sujet, S-U-J-E-T, que sería justamente eh, lo que se traduce como sujeto, no tiene mayoritariamente esa utilización. Es decir, que no se lo utiliza como sinónimo de algún tipo de entidad, de sinónimo de individuo, sinónimo de persona, sino que el término sujeto en francés suele ser utilizado para referirse a lo que sería un determinado asunto, ¿no? O un determinado tema. Entonces, cuando se pregunta en francés qué sujeto tiene, ¿no? Cuando se dice, bueno, esta conversación que se está dando, ¿cuál es su sujeto? ¿Qué sujeto tiene? Digamos, ¿no? Se está haciendo referencia a cuál es el tema, de qué tema están hablando, cuál es el asunto que están tratando, ¿no? Entonces, si vemos esa diferencia a nivel del lenguaje, entendemos, por una parte, que Lacan no está refiriéndose al sujeto del inconsciente como a la entidad o a la unidad total de la personalidad de su paciente,
o a la persona física ni mental del analizante. Es decir, Lacan cuando habla del sujeto del inconsciente, no está hablando de el individuo del inconsciente o la persona del inconsciente o ese pequeñito yo que está en algún lugar del inconsciente, puesto que no hay lugar del inconsciente, por otra parte, no hay una topografía del inconsciente, no hay una anatomía del inconsciente, ese bosquejo que planteaba Freud en El yo y el ello de lo que sería el aparato psíquico, es más que nada, no es más que eso, digo, no es más que un bosquejo y un dibujito con el que Freud intenta más o menos organizar, digamos, por dónde va a ir en ese texto, en el planteamiento de la segunda tópica. Es decir, que no hay un hombrecito o una mujercita dentro del hombro de la mujer, digamos, ¿no? Dentro de la cabeza del individuo, al que llamaríamos sujeto. El sujeto no es alguien. De allí que Lacan diga, el sujeto es nadie, no es alguien, es nadie. No tiene, digamos, entidad física, no tiene entidad material. No está caracterizado por las propiedades de ninguna individualidad. No se puede describir en esos términos. El sujeto del inconsciente podría traducirse desde la perspectiva lacaniana como el asunto del inconsciente, el tema del inconsciente, ¿no? El asunto del inconsciente, bueno, tiene cierta lógica, tiene cierta estructuración el inconsciente, que lo hace diferente de otros asuntos, de otros asuntos humanos, de asuntos como por ejemplo la identidad, la individualidad, la unidad de la personalidad, la unidad del yo. Bueno, el sujeto es distinto a eso, de allí que se escriba el matema sujeto dividido, diferente de cualquier uno, de cualquier forma de uno, de unidad, de cualquier forma de unidad cerrada sobre sí misma. El sujeto sería, en términos lacanianos, algo que en la obra de Freud podríamos localizar bajo el término de la llamada Spaltung, de la llamada división o esquicia del aparato psíquico al servicio de la defensa. ¿Qué está queriendo decir con esto Lacan cuando vincula el concepto de sujeto, sujeto del inconsciente, con el concepto de Spaltung freudiana? Que en todo caso el sujeto, puesto que no es una unidad, puesto que no es una entidad, puesto que no puede ser reducido a ningún ente, y por ende, si no puede ser reducido a ningún ente, es decir, no puede ser reducido a ningún objeto material del mundo, tampoco es tan fácil definir la esencia de su ser. Estoy hablando en términos un tanto metafísicos, pero era un poco con lo cual Lacan intentaba dialogar en esa época, ¿no? Entonces, volvemos ahí. Si no puede, si no tiene una entidad, si no tiene un ente que lo aloje, es muy difícil definir cuáles serían las características esenciales de su ser de sujeto, de su ser de sujeto del inconsciente. Eh, de allí que sea homologado en Freud a una suerte de mecanismo que lo que produce es una escisión, una iancia, ¿no? De allí que podamos decir, el sujeto es esa iancia en el yo, esa iancia o ese hiato en la continuidad de la cadena discursiva de un determinado enunciado. Entonces, en la continuidad de la cadena discursiva de un determinado enunciado que trae el analizante a la sesión, que trae el individuo, ¿no? Podemos separar allí individuo de sujeto. El individuo, el ser humano, es el que va a una sesión de psicoanálisis, es el que toca el portero, sube al consultorio, espera, ingresa, se sienta o se recuesta en el diván, según el momento en el que se encuentre de su análisis, y empieza Profe, a asociar libremente, a hablar. mi- perdón por interrumpir. Varios compañeros están poniendo en el chat que se perdieron y yo también me perdí. Bueno, ¿y dónde se perdieron? Y desde donde dijo el Spartum Bien. freudiano, Spalt, sí, vi que anotaron ahí Spaltum. El término es Spaltung, termina con N y con G. Spaltung.
como suena, Spaltung. ¿Lo ubican al concepto de Spaltung en Freud? Es un concepto, digamos, que explica de alguna manera la fragmentación, la división, digamos, ¿no? Del aparato psíquico al servicio de la defensa. Se puede traducir también como escisión, ¿m? La Spaltung del yo, la escisión del yo al servicio de la defensa. ¿M? Bien, Profe, hable más despacito, porfa, que son difíciles las palabras. bueno, Profe, una consulta. sí, Yo me perdí cuando usted empezó a decir de que dónde podíamos encontrar, en términos freudianos, la parte de, de, del inconsciente de Lacan. perdón, ¿dónde podemos encontrar en Freud el concepto de Spaltung? Claro. Déjenme ver en la bibliografía que tienen acá en la bibliografía de... Bueno, aparece sobre todo en la correspondencia con Fliess. Ahí Freud habla muchísimo del concepto de Spaltung, es decir, en lo que se conoce como el manuscrito M, creo, manuscrito K, ¿se ubican? Sí. Son parte de las correspondencias que tiene Freud con Fliess al principio de la obra, digamos, lo van a encontrar también en algunos de los textos propios de lo que sería la primera hipótesis psicopatológica de Freud, los textos donde habla de la defensa, Freud. Eh, lo van a ver en la unidad 4 a eso. Por ejemplo, en el texto... acá. Bueno, sí, donde las neuropsicosis y defensa, los textos donde ven, digamos, los primeros esbozos de Freud acerca de lo que sería el inconsciente, ¿no? Es un término bastante originario en la obra de Freud, que él lo retoma después al final de su obra, cuando habla de la escisión del yo, de la escisión de la personalidad al servicio de la defensa. En el final de su obra vuelve a retomar, digamos, el concepto de Spaltung, que no es otra cosa que otro nombre para denominar al mecanismo propio de la defensa, que luego va a llamar Freud el mecanismo de la represión. Spaltung sería esa fragmentación de la unidad del yo por efecto de la manifestación de las formaciones del inconsciente, ¿no? Entonces, volviendo un poco a donde estábamos, a donde habíamos quedado, voy a intentar ir más despacito. Entonces, en la continuidad, uno se podría preguntar desde esta perspectiva, bueno, entonces el inconsciente, ¿dónde está? El inconsciente, ¿dónde se aloja? ¿Dónde lo localizamos? ¿Cómo lo identificamos? Bueno, en la continuidad del discurso, en la continuidad de los enunciados de un individuo, como decía yo, el analizante, en términos perceptuales, es un individuo que viene, que toca el portero, que sube al consultorio, que se recuesta o se sienta de acuerdo al momento en que esté de su análisis y que empieza a hablar de lo que le pasa, de lo que siente, de sus vivencias, ¿no? Hasta ahí es esa continuidad de discurso, esa continuidad de enunciados, muchos de los cuales tienen que ver con las propiedades del yo de ese individuo, ¿no? Las propiedades yoicas individuales de esa persona. O sea, ¿dónde se aloja el inconsciente? ¿Dónde emergen las formaciones del inconsciente? Bueno, justamente en las discontinuidades de ese enunciado que nos trae el analizante en tanto individuo, en tanto eh, materialidad viviente, ¿no? Es decir que, ¿dónde lo podemos localizar? Justamente en los intersticios de ese enunciado. ¿Por qué Freud decía cuando, al principio, ¿no? Cuando presentaba el inconsciente como una técnica interpretativa de los procesos oníricos, ¿no? En el sueño y su relación con la interpretación de los sueños, el chiste y su relación con el inconsciente, toda esa serie de textos de principio de 1900, los textos fundacionales, digamos, de los mecanismos, del estudio de los mecanismos del inconsciente. Freud decía, recomendaba como una técnica para el trabajo con el sueño, bueno, hay que hacer hablar al paciente que asocie libremente acerca de
lo que fue ese sueño para él, ¿no? Que cuente el sueño, pero que lo vaya asociando lo más libremente posible, que no se rija tanto por el miramiento, por la figurabilidad, que es otro de los mecanismos que describe Freud en la interpretación de los sueños. Es decir, que no intente darle al sueño demasiada forma, demasiada estructura narrativa, que intente ir hablando del sueño libremente, ¿no? Decía, luego de escuchar ese enunciado, recomendaba Freud, bueno, repetir el ejercicio, ¿no? En la misma sesión o en una sesión siguiente, si es que era un sueño significativo, hacer que el paciente contase nuevamente su sueño. Es decir, que volviese a hablar sobre el sueño, ¿no? Y Freud en ese entonces o tomaba nota durante la sesión o tomaba notas después sobre lo que el paciente decía. Y cotejaba, y recomendaba eso, cotejar los escritos, los sucesivos escritos acerca del mismo sueño. ¿Para qué cotejar esos escritos? Para buscar, encontrar, localizar estos puntos, estas ansias discursivas, es decir, donde el analizante se refería a un mismo elemento del sueño, pero con un término o con un significante, vamos a decir en términos lacanianos, distinto, ¿no? O la emergencia o la aparición de alguna otra formación que no estaba en el relato original de ese sueño. Es decir, que Freud se guiaba por lo que eran los intersticios de ese discurso, es decir, donde ese discurso se fragmentaba, se escindía en alguna de sus partes, ahí decía Freud que había que interrogar. Entonces, después de esa primera o segunda escritura del sueño o relato del sueño, Freud interrogaba esos elementos discontinuos discursivamente hablando. Profe, esto sería, a ver si entiendo, en lo que sería la atención flotante cuando aparece eso raro, en Lacan sería esa discontinuidad en el discurso del individuo que nos llamaría la atención y empezaríamos a trabajar sobre eso. Sí, pero la atención parejamente flotante no es algo que tenga que ver con el relato del analizante, es una técnica para el analista. Claro, sí, sí. Pero sería eso, más o menos, esa ansia se encontraría sería en la discontinuidad. asociación libre, en el relato, ¿no? En el relato de los enunciados de un determinado individuo, regido por el principio de la asociación libre, localizar esas discontinuidades. Pero estoy hablando de lo que era para Freud, sobre todo en el comienzo, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1900, de la interpretación de los sueños. Estamos rastreando el estatuto del sujeto del inconsciente de Lacan en la obra de Freud, ¿no? Estamos empezando con el tema. Gracias. Profe, es para Freud entonces lo de la discontinuidad del discurso, no de Lacan. No, a ver, volvamos entonces. Freud se regía por eso, estamos diciendo, ¿por qué se regía Freud? Por la spaltum de los enunciados, digamos, por la fragmentación. Pero en ese entonces Freud no decía, bueno, ustedes han leído a Freud en psicoanálisis, Freud no decía la discontinuidad del discurso, ¿se entiende? Es lo que, de alguna manera, Lacan intenta releer en Freud. Es Lacan el que va a hablar, digamos, de la discontinuidad del discurso. Es Lacan el que va a hablar de discurso, inclusive. Claro, pero la discontinuidad del discurso es a lo que se quiere referir con el sujeto del inconsciente o del spaltum. Exactamente. El sujeto del inconsciente no sería una entidad viviente, no sería una entidad de la cual podemos definir las esencias de su ser así tan fácilmente como otras entidades, sino que sería algo que aparece y desaparece, que se manifiesta y luego, si el analista no lo puede capturar, si el analista no lo sabe escuchar, desaparece. Porque es una formación, ¿no? Una Bildung, dice Freud, una formación del inconsciente, una formación a nivel del lenguaje que emerge y que luego no aparece en el discurso si alguien no lo recoge. Es un lapsus, por ejemplo, ¿no? El lapsus sería el fenómeno clínico por excelencia para pensar estas funciones de sujeto del inconsciente en el discurso de un analizante, ¿no? ¿Se entiende desde la perspectiva del lapsus? Sí, claro, gracias. Sí, profe, de 10.
Profe, el sujeto del inconsciente entonces se manifiesta en las formaciones del inconsciente. El sujeto del inconsciente emerge como tal en cada formación del inconsciente. El sujeto del inconsciente y el asunto del inconsciente en un determinado individuo tiene una determinada estructuración, ¿no es cierto? El inconsciente de un determinado individuo está estructurado de una determinada manera, ¿no? El asunto inconsciente en los individuos que vemos clínicamente se estructura de una determinada manera en cada uno de ellos. No hay un universal, digamos. Hay leyes universales. Como decíamos, operaciones universales, ¿no? Leyes universales que podemos decir, bueno, en términos psicoanalíticos es el significante el que determina el significado y no a la inversa. Por eso sería algo que tendría un estatuto así de principio de ley universal. Pero después hay que ver cuál es el significante que ha causado a ese sujeto del inconsciente que se manifiesta en las formaciones del inconsciente. ¿Se entiende eso? No hay una universalidad, porque recuerden ustedes que el psicoanálisis funciona bajo la lógica del uno por uno, del caso por caso. Entonces nosotros podemos transmitirles a ustedes, enseñarles términos generales de lo que sería la estructuración del aparato psíquico, la estructuración del inconsciente, la estructuración de un síntoma, la estructuración de un acto fallido, pero no podemos anticiparles cómo va a ser ese síntoma, ese acto fallido, que va a presentar en la clínica el futuro paciente o analizante que ustedes reciban en su consulta. Podemos transmitir las leyes de estructuración general. Por eso ustedes van a ver que no hay manuales, o digamos, de alguna manera hay algunos atisbos, pero no se recomienda hacer manuales diagnósticos, ¿no? Desde la perspectiva del psicoanálisis. Enumerar síntomas, ¿no? Si yo digo, bueno, ustedes si tienen un paciente obsesivo, va a venir a la consulta y va a presentar estos síntomas, ¿no? Y este síntoma quiere decir esto, este otro síntoma quiere decir lo otro, este otro síntoma. No, eso no funciona en psicoanálisis, no funciona por la estructura misma, digamos, del aparato psíquico, digamos, que es singular, que es de cada quien. Por eso se habla de la lógica del caso por caso o de el uno por uno. Bien, ¿dónde habíamos quedado? Profe, yo tengo una pregunta antes de seguir. Si Freud se rige por la discontinuidad del enunciado, ¿por qué se rige Lacan? Volvamos un poquito atrás. Profe, dejó justo ahí en el sujeto asunto inconsciente, emergen estas discontinuidades. Ahí fue cuando corto. Bien, bueno. Cuando decimos Freud se rige por la discontinuidad de los enunciados, lo decimos ya desde una perspectiva lacaniana a eso. ¿Se entiende? Es decir, si somos o si leemos la obra de Lacan y desde ahí abordamos a Freud, vemos que Freud se regía por esa discontinuidad de los enunciados, pero no decía, oigan, ríjanse por la discontinuidad de los enunciados del discurso. Esa no es una frase textual de Freud, ¿no? Freud hubiera dicho, ríjanse por los cambios, por las modificaciones. Si en el primer sueño habló de la madre con determinado término y en el segundo habló de la madre con otro término, bueno, vayan por ahí, interroguen eso, interroguen esa diferencia discursiva. Pero no dice, interroguen esa diferencia discursiva. Eso ya lo dice un lacaniano que está leyendo ese momento de la obra de Freud. ¿Se entiende? Es un anacronismo. Claro, profesor. Es una forma de rastrear en Freud al sujeto del inconsciente. ¿Por qué? Porque el sujeto del inconsciente no está en Freud. No es una elaboración, un concepto descrito, desarrollado por Freud. No está en Freud. No lo van a encontrar en Freud como sujeto del inconsciente. ¿Cómo lo van a encontrar? Como lo inconsciente. Primero Freud va a hablar de el inconsciente, luego de lo inconsciente, de la calidad de determinado material psíquico que permanezca inconsciente o que sea inconsciente. ¿Se entiende eso? A la compañera que preguntó, ¿se entiende esa cuestión? Porque no quiero que quede el equívoco, también sería un desplazamiento, una metonimia del lenguaje,
el equívoco de que Freud entonces hablaba de discontinuidad del discurso consciente. No, Freud no decía eso. Profe, Freud no hablaba de discurso como lo utiliza Lacan. Es algo dicho por Lacan sobre Perfecto, Freud. profe, gracias. Es algo dicho por Lacan sobre Freud, Es pero lo que en términos de podemos Lacan. leer, claro, es lo que podemos leer a partir del estudio de Lacan para interpretar a Freud. el discontinuo del que habla Lacan se rastrearía como el Spaltung en Freud. Así es. La Spaltung freudiana, la escisión, la división, sería el antecedente a lo que nosotros vamos a denominar sujeto del inconsciente. Hay otra referencia freudiana que Lacan utiliza, que la van a encontrar, por ejemplo, acá en el texto, en los textos que tienen, en la conferencia que se llama El sentido del retorno a Freud en psicoanálisis. A ver si puedo cerrar los comentarios, porque no me distraen un poquito. El sentido de la conferencia, el sentido del retorno a Freud en psicoanálisis, que esa conferencia... Ahí estoy desactivando el chat porque es muy distractivo. Después siguen Gracias, en el grupo de profe. WhatsApp. El sentido de la conferencia... perdón, el sentido del retorno a Freud, que está acá, que es una conferencia que tienen ustedes, ahí digamos, Lacan remite el inconsciente a otra elaboración freudiana, que es la idea de lo que se llamaría un otro escenario, ¿no? El inconsciente sería una especie de otro escenario, digamos, ¿no? Regido, otro escenario respecto del escenario de nuestra realidad material, regido por otros elementos, regido por otra lógica. ¿Por qué no le gusta, por qué no continúa Lacan con esa referencia a la otra escena o al otro escenario? Porque, bueno, porque la representación misma que nos transmite ese término es que hay un lugar. Incluso en alemán es más claro, digamos, la referencia al lugar del inconsciente, ¿no? Y justamente lo que Lacan quiere plantear es que no se trata del lugar físico del inconsciente, que no hay lugar físico del inconsciente, porque el inconsciente se materializa o emerge en algo cuya materialidad está hecha de palabras, que es el discurso del analizante, el discurso del paciente. Entonces, ¿dónde están las palabras que nosotros decimos, materialmente hablando? ¿Dónde las vamos a localizar? En ningún lado. No están. Las tenemos que anotar y ahí, bueno, le vamos a dar cierta materialidad. De ahí las anotaciones, ¿no? De los cuadernos de los analistas, que vaya a saber uno después qué pasa con esos cuadernos, a dónde van a parar, donde se anotan las cosas de los pacientes, ¿no? Y se va materializando de alguna manera, digamos, allí. Pero esa materialidad no está, está en el discurso, digamos, ¿no? El discurso de un paciente. Dice algo, pero usted la sesión anterior me dijo que tal cosa. ¿Y dónde está eso? ¿No? A veces es una dificultad técnica que encontramos, ¿no? Que alguien dice algo, yo dije eso, no me acuerdo de haber dicho eso, ¿no? Ya está actuando la represión, digamos, ¿no? El olvido. Entonces, dado que no hay esa materialidad en ninguna entidad, la materialidad es el discurso, la materialidad que utiliza el psicoanálisis es el significante. Ahí María Eugenia está preguntando algo. Sí, profe. Entonces, o sea, Lacan lo utiliza, pero después como que dice que no hay lugar físico para el inconsciente, entonces lo deja, algo así sería. Así es. Bueno. Es otra referencia freudiana para pensar el inconsciente que Lacan no profundiza, digamos, ¿no? Porque justamente es una referencia que habla, ¿qué dice Freud? El sueño se desarrolla como en una otra plaza, como en otra escena, en otro escenario. Entonces, el inconsciente estaría estructurado como otra escena, como otro escenario distinto del escenario de las escenas de la realidad de ese individuo. El deslizamiento que produce esto de decir escena, escenario, espacio, es que produce la ilusión de que hay un espacio físico
del inconsciente, que hay una localización física del inconsciente, que de hecho en Freud esa ilusión o esa esperanza estaba. Freud decía, todavía las investigaciones neurocientíficas o neurológicas, en ese entonces no eran neurocientíficas, neurológicas, la neurología del cerebro, la neurofisiología del cerebro, todavía no nos permite, digamos, ¿no es cierto?, ubicar anatómica o topográficamente el inconsciente, pero quizás el día de mañana, dice Freud, los descubrimientos permitan localizar. De allí que en el Yo y el Ello, que es un trabajo bastante posterior de la obra de Freud, ustedes saben, luego del giro del 20, o es en ese movimiento, digamos, de 1920 en adelante, 1923, todavía Freud dibuja una suerte de encéfalo, lo recuerdan a eso, ¿no? Una suerte de encéfalo, digamos, bosqueja una suerte de encéfalo donde localiza el yo como agente perceptual, digamos, como la ventana perceptual que conecta, digamos, el aparato psíquico del individuo con el mundo externo, el ello como el cerebro primitivo, digamos, ¿no? Como el cerebro arcaico, digamos, como la parte arcaica de ese encéfalo, regido sobre todo por las pulsiones sexuales y destructivas, ¿no? Y el super yo como una especie de cuña, ¿no?, metido adentro de ese cerebro primitivo, de esa parte primitiva del cerebro que sería el ello, regido, digamos, por los imperativos de satisfacción propios del ello, pero para cuestiones morales, o principios morales, ¿no? Entonces, ahí dibuja Freud una suerte todavía de localización material, anatómica, de lo que sería el inconsciente, el yo, el ello y el super yo. De allí que a Lacan no le guste nada esa época o ciertos elementos de esa época de la obra freudiana, ¿no?, de la segunda tópica. Entonces, no me acuerdo quién había preguntado, pero bueno, vamos a continuar. ¿Se entendió un poquito esto, un poquito más o no? Sí, profe. Profe, Sí. quería saber por qué dice que la concepción lacaniana de sujeto es paradojal. Bien. Bien. Antes de avanzar a eso, vamos a avanzar un poquito con otras cuestiones y después vamos a llegar ahí. ¿Por qué? Porque es necesario retomar un poquito lo anterior para explicar por qué es paradojal. Bien, entonces decíamos, el sujeto del inconsciente no es equiparable a ninguna unidad o entidad dotada de unidad. No es equiparable al yo, no es otro yo. ¿Se entiende? No es otra formación similar al yo, pero regida por otras reglas. No es, digamos, asimilable a ningún uno, a ninguna unidad. Es fragmentario, es una yancia, es un hiato, un espacio entre dos. Un espacio entre dos elementos, en todo caso. Pero no es subsumible a ninguna forma de unidad. De allí decíamos que es difícil definir o describir los elementos esenciales del ser del sujeto del inconsciente, del ser del asunto del inconsciente. Puesto que no hay entidad, es muy difícil definir su ser. De allí que Lacan diga que su relación con el ser, la relación del inconsciente, del sujeto del inconsciente con el ser, es una relación paradojal. Esta es una de las formas de entender la paradoja. ¿Por qué es paradojal? Porque su ser, el ser del sujeto del inconsciente, lo podemos hallar o lo podemos definir como una falta en ser. Ese sería el ser del sujeto del inconsciente. Su falta en ser, su no tener ser, su haber perdido su relación directa a cualquier forma de ser, a cualquier manera de ser en el mundo, por la introducción de los elementos del lenguaje. La introducción del lenguaje en el desarrollo de la humanidad
produjo cambios radicales, en el sentido de que el ser del ser humano no puede ser definido con los métodos con los que se pueden definir seres de entes naturales, como por ejemplo un perro. El ser del ser humano, por estar atravesado por el lenguaje, no puede ser definido como una entidad natural, como el ser de cualquier otra entidad natural, ¿no? Allí radica la paradoja. Su ser está en esa falta en ser. Otra forma de entender la paradoja es entendiendo que las formaciones del inconsciente están determinadas por esta estructura del sujet del inconsciente, del asunto del inconsciente en un individuo particular. Vamos a decir que entonces, en ese sentido, el sujeto del inconsciente, el asunto del inconsciente en un determinado individuo, es causa de las formaciones del inconsciente. Es decir, que causa determinada estructuración de las formaciones del inconsciente en nuestro hipotético individuo. Es causa de, pero al mismo tiempo de ser causa de las formaciones del inconsciente, es efecto del lenguaje. El sujeto del inconsciente es efecto del lenguaje. Entonces, de allí la paradoja, que es causa y efecto del lenguaje al mismo tiempo. Es decir, causa el lenguaje del inconsciente, la estructuración del inconsciente como un lenguaje, y al mismo tiempo está causado, es decir, es efecto de un significante, al cual no puede subsumirse de manera total y plena nunca. Porque justamente el matema, sujeto del inconsciente, lo deben haber leído, S tachada, S barrada, viene a presentar esta cuestión de es algo que no tiene un significante que lo subsuma, que lo absorba de manera total y absoluta. Profe, ¿por qué es efecto del lenguaje? Perdón, me perdí. Es efecto del lenguaje porque si no hubiera lenguaje no habría inconsciente. Gracias. ¿Se entiende? Digamos, es el lenguaje, la introducción del lenguaje, por ejemplo, en la satisfacción de nuestras necesidades, mata la necesidad y la transforma en una demanda. ¿No? Profe, decir, ¿puede no, ser eso? Perdón. No, perdón, no me interrumpo porque quiero terminar esto, ya le doy la palabra. Digamos que para satisfacer nuestras necesidades tengamos que pasar por el lenguaje, transforma la satisfacción de esa necesidad en la satisfacción de una demanda. Hay una diferencia ahí. Ya la necesidad pura y plena se perdió. La alimentación como nutrición en nosotros está prácticamente perdido. Aunque hagamos esfuerzo a veces de alimentarnos bien, nutritivamente hablando. Por lo general, ¿por qué nos alimentamos? Bueno, ustedes se alimentan, ¿no? Para nutrirnos. No. ¿Ustedes se alimentan para nutrirse? Porque tenemos hambre. Por placer. ¿Usted solo come cuando tiene hambre? No, por placer también. Por placer. Qué rica comida. Vamos a hacer una rica comida. Nos vamos a juntar y ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una exquisita comida. No sé cuál les gusta a ustedes, pero ¿no? Entonces, ¿ahí qué hay? Ahí hay placer, digamos, no satisfacción de la necesidad. Satisfacción de la necesidad puede que haya, pero igual está atravesada por el lenguaje, un astronauta que está allá arriba y su alimentación es una pastillita, digamos, ¿no? Donde están todos los nutrientes para sobrevivir. Nosotros no nos alimentamos ya para sobrevivir. De hecho, muchas veces comemos sin hambre, ¿o no? Es sí, profe, frecuente. y de ahí podría... Venimos de un fin de semana largo donde seguro muchos de ustedes comieron sin hambre. Suele pasar. Ahí hablaba alguien y interrumpí yo. Sí, yo, profe, perdón, yo lo interrumpí. De ahí también podría explicarse de nada que ver, ¿no? Un poco el tema de los trastornos de la alimentación, ¿o nada que ver? Sí, sí, bueno, hay referencias lacanianas a esta cuestión de
de la anorexia, donde dice Lacan cuestiones relativas a eso, ¿no? Dice, el anoréxico no es que no come, sino que come, pero come nada, ¿no? Hay una referencia de Lacan, digamos, de que digamos, la papilla significante, asfixiante del otro, del individuo anoréxico, del gran otro del individuo anoréxico, digamos, hace que ese, a nivel sujeto del inconsciente, la comida tenga que ser nada, tenga que ser, digamos, justamente lo contrario de esa papilla significante asfixiante, digamos, ¿no? Que no permite justamente el vacío, que no permite el que haya nada, ¿no? Que no tolera que haya nada, que siempre tenga que haber algo, ¿no? Entonces, Lacan hace esa referencia, el anoréxico, el individuo que padece anorexia, no es que no come, sino que come nada. Hace vacío, ¿sí? Para liberarse de esa sobrecarga significante de la relación con su gran otro, ¿sí? Que no necesariamente son los padres, sino que es cualquier sitio donde localicemos las coordenadas del lenguaje que determina ese síntoma que es el de la anorexia. Mauro levantó la mano. Profe, quería saber si me podría explicar una parte de acá del texto que estaba viendo que dice que el sujeto no es previo, sino que es definido y determinado por el otro de la palabra. Bien, bueno, justamente eso, lo que hablábamos al principio, el sujeto efecto del significante. No es previo, ¿qué quiere decir? Que no existe antes de la intervención del lenguaje. Incluso hay una época en Lacan donde él plantea que el sujeto del inconsciente no puede pensarse en los casos de psicosis, digamos, ¿no? En los casos de psicosis, donde la intervención del lenguaje es distinta a la de la neurosis, donde el mecanismo constitucional no es el de la represión, el del Spaltung, sino el de la forclusión, del rechazo del significante primordial. Entonces, en cierto momento Lacan se pregunta, y le pregunta a su auditorio, si entonces podemos hablar de sujeto del inconsciente en los casos de psicosis, digamos, ¿no? Y bueno, la respuesta es que el sujeto del inconsciente se produce, ¿no? Se produce, es decir, que hay que hacer entrar en función, digamos, el significante para que se pueda producir algo del orden del sujeto del inconsciente, ¿no? No es una entidad previa, quiere decir que no es algo que vayamos a suponer que en todos nosotros, los 500 que estamos ahí, ¿no? Digamos, tenemos tenemos la posibilidad de tener una relación con ese sujeto del inconsciente. A eso se refiere, como no lo podemos dar como un dato previo. Podemos dar como un dato previo que todos los 500 que están ahora, o no sé cuántos son, respiran oxígeno, ¿no? Ese es un dato previo. Ahí hay un compañero que respira tabaco, lo veo, pero la mayoría de los seres humanos respiramos oxígeno, ¿no? Bueno, eso sería un dato previo. Todos los elementos de este MIT necesitan del oxígeno para sobrevivir. ¿Es así o no? No hay ninguno de aquí, ese es un dato previo, no hay ninguno de esta reunión que sin oxígeno pudiera seguir viviendo. Digo, es un dato previo. Quizá alguien me dice, yo sí, profe. Bueno, pero es un dato previo. Ahora, el sujeto del inconsciente, como tal, no lo podemos dar como un dato previo. Yo no puedo asegurar, todos ustedes en algún momento hicieron un lapsus, tuvieron un sueño, o tuvieron un síntoma, o se rieron de un chiste cuya gracia estaba determinada en su inconsciente o en su posición de sujeto del inconsciente. No es un dato previo, es efecto del lenguaje. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Por ejemplo, en la clínica, alguien viene, se sienta y habla 40 minutos, sin que el analista, nada. ¿Dónde estaría, digamos, podemos dar como dato previo? Bueno, habló y seguramente en algún lado, digamos, vamos a localizar la formación del inconsciente. No, para que haya la formación del inconsciente, tiene que producirse algo. Alguna intervención del analista, el acto, Lacan dice, el acto analítico es el que produce la manifestación del inconsciente.
antes del acto analítico, todo lo que hay no necesariamente podemos denominarlo, describirlo como formaciones del inconsciente. Freud era más, como estaba de alguna manera describiendo algo que él estaba, con lo que él se estaba encontrando, ¿no? Estaba descubriendo algo, Freud era más universal en ese sentido, y hablaba del sueño en general, ¿no? Y empezaba, digamos, a hablar del sueño en la humanidad, la función del soñar o de la posición del soñante a nivel de toda la humanidad, digamos, ¿no? Entonces, era una posición un poco más inocente. Lacan dice, no hay inconsciente si no hay acto analítico. Es el acto analítico el que produce la función sujeto del inconsciente. Eso lo decía Lacan, lo que Claro. el psicoanálisis, claro. Para Lacan, digamos, el sujeto del inconsciente es un efecto del acto analítico o del acto de la palabra. Yo empiezo a hablar y en algún momento trastabillo y aparece, digamos, la función sujeto del inconsciente. No todos los trastabillar del lenguaje son equiparables o son, los podemos llevar, digamos, o retrotraer a la lógica del inconsciente. Depende del analizante eso, ¿no? Y del analista. Es decir, yo tengo un lapsus o trastabillo en el lenguaje y el analista puntúa ahí. Depende de mí, de mi posición, a nivel de la relación con el asunto del inconsciente, que yo tome ese lapsus o no. Que yo le dé a ese lapsus estatuto de formación del inconsciente o no. El analista puede decir esto, puede decir aquello, puede proponer, intervenir, intervenir en acto, intervenir con la palabra, interpretar, señalar. Es el analizante el que, por medio de la transferencia, empieza a creer en las formaciones del inconsciente, en que ese trastabillar del lenguaje puede tener algo que ver con lo que le pasa a él en otras esferas de su vida. Es el analizante el que hace lugar a esa función sujeto del inconsciente a través del acto analítico. Si no hay acto analítico, es muy difícil que haya emergencia de la función sujeto del inconsciente. Lo que hay es la psicopatología. Si no hay acto analítico, lo que hay es, en términos freudianos, la psicopatología de la vida cotidiana. Podemos interpretar salvajemente la equivocación o el trastabillar del lenguaje de alguien como un lapsus. ¿No? Un profesor que termina la clase, esto pasó en la Facultad de Abogacía, relatado por un analizante de muchos años. Profesor que está terminando la clase, un profesor así muy a la antigua, muy conservador. Bueno, estábamos en la Facultad de Derecho de la ciudad de Córdoba. Más conservador que eso, no. Yo no he visto. Entonces está hablando el profesor al final de la clase y dice, bueno, ha sido larga y tediosa la clase, no estoy hablando de la clase de hoy, ha sido larga y tediosa la clase, espero, alumnos, no haberlos aburrido con el desarrollo quiso decir, con el desarrollo de mi verba, de mis verbos, y dijo con el desarrollo de se imaginarán ustedes, yo por educación no voy a decir esa palabra, no vaya a ser que encima me denuncie a alguien luego. Entonces, dice, y el auditorio rompió en risa, automáticamente, ¿no? Y el tipo se puso de diferentes colores, digamos, ¿no? Porque en él, la sanción del otro, ¿no? De qué tiene la risa, de alguna manera también nos interroga, digamos, ¿por qué dije eso? Que lo hizo reír a todos estos, digamos, ¿no? ¿Qué me pasó que dije eso en lugar de decir la palabra que estaba pensando, digamos, que iba a decir, ¿no? Bueno, entonces, formación sujeto del inconsciente. Pero no hay acto analítico ahí, sino que hay algo de la vida cotidiana que funciona como interpretación, ¿no? Entonces estamos en lo que diríamos con Freud, psicopatología de la vida cotidiana, no el sujeto del inconsciente en su estatuto de efecto del acto analítico. Bien. Decíamos entonces, volvemos un poquito. Perdón, en ese ejemplo,
si esa persona se analizara y lleva eso en la terapia y lo quiere trabajar con su analista, ahí ya cambia, digamos. Claro. Es digno de ser analizado, si se quiere. Sí, por supuesto. Bien. Todo es digno de ser analizado. Claro, pero en el contexto analítico, si no es como que pasa como un fallido en una clase y punto. Claro. Una alteración del lenguaje, un error, ¿no? Una equivocación. Profe, yo me Esto se ve muchas veces, ¿no? Se produce el lapsus y uno puntúa eso, ¿no? Puntúa ese término, pregunta, no sé, en este caso, sería interrogar ese término, y el analizante puede muy bien decir, no, me equivoqué, quise decir tal cosa, y seguir, ¿no? Muchas veces pasa. Pasa en la psicopatología de la vida cotidiana, en la vida amorosa, en la comedia entre los parteneros sexuales, pasa todo el tiempo, ¿no? Quiero llamar a mi pareja actual y le digo con el nombre de mi ex. ¿Y por qué me dijiste? Bueno, me equivoqué, no me di cuenta, no sé, la costumbre, tantos años, ¿no? Pasa todo el tiempo y no siempre produce el efecto sujeto del inconsciente. Está en la posición del individuo, ¿no? Que padece esa formación del inconsciente, hacerle lugar o no a esa interrogación, digamos, ¿no? Entonces decíamos, volviendo un poquito, después abro el espacio de preguntas en la última parte. Así vemos las tres características que yo siempre intento puntuar en relación a lo que venimos diciendo, porque me parece que una forma de identificar o de describir un poco a este sujeto del inconsciente que no es entidad, que no es individualidad, que no es unidad, pero que de alguna forma lo tenemos que denominar, digamos. Decíamos entonces, puesto que no tiene ente material, su ser es muy difícil, la esencia de su ser es muy difícil de describir. Se define por una falta en ser, por una carencia en ser, por un ser en falta. Un ser en falta por efecto de la introducción del lenguaje en su constitución como ser humano, ¿no? Entonces, lo que sí podemos decir acerca de este sujeto del inconsciente, por ejemplo, que este sujeto del inconsciente es un concepto paradojal. Lo veíamos recién con la pregunta del compañero, ¿no? Porque es causa y efecto al mismo tiempo. Es causa de las formaciones del inconsciente y es efecto del lenguaje. No es un dato previo, no es un dato, no es un dato existente previo. Se produce una y otra vez, pero se produce y así como se produce, no tiene materialidad, entonces desaparece, digamos, se produce en el discurso y si uno no recoge ese discurso, no mantiene ese discurso, no congela de alguna manera ese discurso, desaparece. Por eso Lacan habla de apertura y cierre del inconsciente, como algo que se abre y se cierra instantáneamente. Freud decía, en la interpretación psicoanalítica, el tigre no salta dos veces. Es decir, cuando se abre el inconsciente, para Freud había que interpretar, para Lacan no. Lacan tiene otra posición con la interpretación. Pero bueno, eso es una cuestión más clínica. Entonces, el sujeto del inconsciente como tal se define como un concepto paradojal. Su ser no es más que su falta en ser, haber perdido su ser por efecto del lenguaje, ¿no? Esa sería la característica paradojal del concepto de sujeto del inconsciente. El sujeto del inconsciente, otra característica importante que voy a destacar, es que el sujeto del inconsciente es intervalar. ¿Se entiende la palabrita? Intervalar. Es decir, que el sujeto del inconsciente se aloja en los intervalos de los significantes de la cadena significante que constituye un determinado enunciado, un determinado discurso. En los intervalos. En la vez pasada daba el ejemplo de un graffiti muy chistoso que dice, siempre cambio lo que dice, porque no me acuerdo bien ahora cuál era lo que decía, pero dice, la masturbación trae problemas de memoria y otras cosas que no me acuerdo, ¿no? Entonces, el enunciado, ¿se entendió el chiste? El enunciado
incluye la posición, digamos, en el enunciado el sujeto, el individuo, tiene una determinada posición respecto del tema en cuestión, que es la masturbación, y el sujeto del inconsciente emerge diciendo, ¿no?, que esa posición que está transmitiendo el individuo está marcada por la fragmentación. Hay una discontinuidad ahí. Pareciera que va a recomendar que es malo tocarse por esto, por aquello, pareciera que va a decir, la masturbación trae este problema, la pérdida de memoria, y otras cosas que no me acuerdo. Es decir, es un problema que lo afecta al que habla, digamos, ¿no? Entonces ahí está, emerge la función sujeto del inconsciente. Dice Lacan en un texto que creo que ustedes no tienen esta parte, creo que más adelante ven alguna partecita, un texto que se llama Subversión del sujeto y dialéctica del deseo, dice allí Lacan, el sujeto del inconsciente ataca la cadena. Esa es la frase, ¿no? El sujeto del inconsciente ataca la cadena. Es decir, ataca la continuidad de la cadena, ¿no?, produciendo un efecto, una formación del inconsciente que hace que la cadena pierda su linealidad de sentido, ¿no? Algo que empezó como siendo una recomendación para la salud de la memoria de un individuo, termina siendo un relato acerca de la relación de alguien con esa práctica ancestral de la masturbación, ¿no? Es como que termina queriendo hablar de una cosa y habla de otra. Allí se manifiesta la función sujeto del inconsciente, en ese intervalo. El sujeto del inconsciente ataca la continuidad de los significantes. Hace que uno se pregunte por la continuidad de esos significantes. Ataca el intervalo entre uno y otro. Puesto que ningún significante lo representa de manera absoluta al sujeto, el sujeto es entonces intervalar. Se aloja en los intervalos entre los significantes. ¿Se entiende eso? Decíamos, y ya con esto voy a apurarme, no me voy a apurar, voy a hablar muy despacio igual, voy a intentar hablar muy despacio igual, pero voy a hablar de esto que voy a decir a continuación y después vamos a empezar con las preguntas, que me parece lo más interesante del intercambio que podemos tener para que el resto de la gente escuche o manifiesten sus preguntas. Entonces decíamos, sujeto del inconsciente, que no es subsumible a ninguna forma de unidad, de entidad, cuya esencia de su ser no lo podemos ubicar más que en su falta en ser, de allí que entonces sea paradojal, un concepto paradojal, puesto que sujeto del inconsciente es tanto causa de las formaciones del inconsciente y efecto del significante y del lenguaje. Es a su vez intervalar, decimos, porque se aloja en los intervalos entre los significantes. Ningún significante lo puede alojar, lo puede representar de manera absoluta. El sujeto de manera absoluta es irrepresentable por el significante. Requiere sí o sí de que un significante se dirija a otro significante y aún así ninguno de los dos lo representa de manera absoluta. Y el resultado de esa cadena significante que emerge para hablar acerca del sujeto tampoco lo representa de manera absoluta, de allí que, digamos, el sujeto es intervalar, porque en la formación del inconsciente ataca la cadena significante, y es a su vez, o en última instancia, es a su vez también irreflexivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto del inconsciente, puesto que no tiene unidad, puesto que no tiene entidad, no puede reflexionar acerca de sí mismo. ¿No? ¿Quién reflexiona acerca del sujeto del inconsciente, acerca del asunto del inconsciente? Es el yo del paciente, ¿no? A quien va dirigida la interrogación acerca del lapsus, como en el ejemplo del profe de abogacía, a quien va dirigida la interrogación, digamos, es al yo del individuo, ¿no? Es decir, que entonces el sujeto del inconsciente es irreflexivo para consigo mismo, no se piensa a sí mismo, como si lo puede hacer
el yo de cualquier individuo. El yo de cualquier individuo se piensa a sí mismo. Puede decir de sí mismo, yo soy así, yo soy asá, me gusta esto, me gusta aquello, mis viejos tal cosa, mi vieja esto, mi hermano, mi hermana, ¿no? Lo que pasa muchas veces cuando conocemos a alguien que decimos, en la vida social, que decimos, bueno, ya me contaste demasiadas cosas acerca de vos y la verdad que no estoy tan interesado en saber todo eso, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que alguien empieza a hablar y yo soy esto, yo soy el otro, yo soy aquello, pero a mí me gusta, y habla todo el tiempo de sí mismo. Bueno, esa es la propiedad de la reflexividad. Alguien que se mira a sí mismo. Bueno. Bueno, sí, un poco pesado soy, es cierto. No, usted no, la gente que habla todo el tiempo de sí misma. Ya sé, le hago un chiste. Le hago un chiste para que alivianemos. Entonces, las propiedades de las que hablamos del sujeto del inconsciente, como para ir sintetizando, y nos quedaría como un rato largo de preguntas, es entonces concepto paradojal, intervalar, el sujeto del inconsciente se aloja en los intervalos, ataca la cadena significante, la continuidad de la cadena, e irreflexivo, puesto que no tiene la capacidad de pensarse a sí mismo, puesto que no tiene unidad con la cual pensarse a sí mismo. En todo caso, quien puede pensar al sujeto, en el caso de un analizante, es desde su posición yoica, digamos, ¿no? Que se supone que en la medida que vaya pensando su posición de sujeto y que vaya asociando libremente acerca de su posición de sujeto, irá modificando su posición yoica también. Esa es la apuesta que realiza el psicoanálisis. Muy bien, llegado a este punto, creo que es un buen momento para que se saquen todas sus dudas, ya sea de este tema o de otro que les interese, no hay ningún problema. Profe, Sí. Cuando usted dice es irreflexivo, no puede reflexionar acerca de sí mismo, sino puede pensar desde su yo. ¿Ese yo es tanto je y moi? ¿O No, es en solo je ese y es momento solo estamos moi? hablando siempre que hablamos del yo del paciente, estamos Va a hablando ser del solo. yo moi. Perfecto. Claro, toda la cuestión El bien yo-ye es imaginaria. el discursivo, es el del enunciado. El Está más yo-ye, relacionado con el sujeto, el yo-ye, y entonces. digamos, es equiparable al sujeto del inconsciente Ah, bien. porque es equívoco. Ah, perfecto. Porque el yo-ye es equívoco en la medida que, no, digamos, nadie se llama yo. Ninguna entidad se puede representar con ese nombre. Es un término para referirse, es una palabra con la cual nos referimos a alguien, es lo que se llama en lingüística un shifter, un indicador de la persona que habla. Indica quién está hablando, yo. ¿Quién está hablando ahora? Yo. ¿Pero quién yo? Yo, Pablo Suen, estoy hablando. Entonces ahí, digamos, empiezo a hablar desde mi yo moi. Mientras yo digo yo, todavía ustedes no tienen por qué saber quién es yo. Todos decimos yo todo el tiempo, cuando hablamos. ¿No? ¿Quién llegó Bien. tarde? Yo. ¿Quién llegó temprano? Yo. ¿Quién pone la mesa? Yo no. Claro. Acá en mi casa es así. ¿Quién lava los platos? Yo no. Pero también se remiten al yo, digamos. ¿No es cierto? Pero yo, que tengo varios hijos, cuando escucho ¿quién va a poner la mesa? Yo no. Los varones me tengo que dar vuelta a ver cuál de ellos dijo ¿quién? ¿Quién no? Diga su nombre. No es que sea un militar yo en mi casa que les hable así a los chicos, pero digo, No, se entiende. en el ejemplo, ¿no? ¿Quién? Sí, ¿Quién sí. yo? Yo puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Yo somos todos en el enunciado, lo utilizamos todos. En francés hay ciertos verbos que requieren, para que sepamos quién habla, requieren del shifter, del yo, pero que no es el moi. ¿Se entiende? Es el yo-ye, es otra formación del lenguaje, que es como una formación formal. Nosotros no tenemos esas dos instancias. Ellos tienen como una formación formal para referirse a determinados verbos. Je viens, por ejemplo, yo vengo sería je viens, digamos, ¿no es cierto? Si son verbos que si no le agregan el shifter, el ye, al inicio, el verbo queda como en infinitivo. ¿Se entiende?
Bien, Queda como venir. Yo venir. ¿No? Para nosotros suena muy, muy rústico, pero sería decir, yo venir a la clase. Si yo digo solo venir a la clase, no se sabe si le estoy diciendo a ustedes que vengan, si yo estoy diciendo que voy a venir a la clase, si otro va a venir a la clase. Hay que, además del shifter, que solo indica que hay alguien que va a venir, que es el que está hablando, hay que agregar otros términos para definirse. Bueno, entonces ese equívoco que produce la formación Y, el yo-Y, es equiparable a los equívocos del inconsciente, ¿no? Equiparable a los equívocos del sujeto del inconsciente que nunca alcanza a representarse con ningún significante. Bien, muchas gracias, profe. De nada. Profe, En este ejemplo que ponía el compañero, ¿no? Si alguien está hablando, digamos, y produce un lapsus, dice, ¿desde dónde se interroga ese lapsus? Bueno, ese lapsus se interroga desde el yo-moi del paciente, digamos, ¿no? En todo caso se interroga, desde el yo-moi del paciente se interroga las alocuciones en las que está implicado su yo-ye, digamos, ¿no? Su sujeto del inconsciente, o su yo equívoco, sería en otro término. Pero por ese lado nos vemos llevado como un cierto paralelismo. Por eso Lacan también abandonó un poco la idea del yo-moi y el yo-ye, no lo siguió a lo largo de toda su obra. Un cierto paralelismo, ¿no? Donde decimos hay un yo consciente y un yo inconsciente. Con ese paralelismo, que es propio de la segunda tópica de Freud, porque recuerden en la segunda tópica de Freud, ¿qué es lo que dice? Freud dice en la segunda tópica, no se trata de que la tópica del aparato psíquico esté dividida en inconsciente, preconsciente y consciente. No, el aparato psíquico no está estructurado así. El aparato psíquico está estructurado por 3 instancias, ello, yo y super yo. Y esas instancias, a su vez, alojan material psíquico. El material psíquico que se produce en un aparato psíquico puede ser de cualidad consciente, inconsciente o preconsciente, ¿no? Entonces, hay un yo consciente, hay un yo preconsciente, hay un yo inconsciente. Lacan quiere romper con eso, con esa multiplicación, digamos, de la segunda tópica de los yo del analizante, ¿no? Entonces dice, no vamos a hablar acerca del hombrecito que se aloja en la cabeza del hombre. Estoy tomando el universal hombre porque así es como se hablaba en esa época. No vamos a pensar que hay un otro yo dentro o paralelo al yo consciente, un otro yo inconsciente. De allí que intentamos no referirnos al inconsciente por esa vía del otro yo, sino que establecemos que hay una equivalencia entre la función sujeto del inconsciente y la función que tiene el yo-ye a nivel del lenguaje en la lengua francesa. Ese sería como para que quede un poquito más claro el asunto. No sé si quedó del todo claro. Profe, ¿me escucha? Sí. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. Bien. Una pregunta que quiero hacer. En el texto de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible. Sí. En el capítulo 3, ¿cuál es la parte 1, 2 y 5 en el texto, en el teórico? ¿Cuál es la parte 1, 2 y 5? Ya. Sí. ¿Vio que dice? A ver, déjame ver. Dice, de una cuestión preliminar, capítulo 3. ¿Se ubica el capítulo 3 ahí en el texto? ¿Lo tiene ahí el texto? Yo no tengo el texto a mano, pero si quiere lo voy a buscar. Dice, de una cuestión preliminar, capítulo 3, parte 1, 2 y 5. Hay más partes. ¿Cuál es? Tienen un numerito. El capítulo 3 creo que es con Freud, me parece que es, ¿no? Hacia Freud. Sí. Puede ser que Sí, diga, profe, comienza así. La primera se llama Freud, la segunda se llama Después de Freud y la quinta se llama Post-Scriptum. Esos son las partes. Bueno, pero el tercero, el capítulo 3, ¿cómo se llama? ¿Con Freud? Con Freud. Hacia Freud. No. Para la primera parte, el 1 se... O sea, hablen de a uno. Se llama con Freud.
el capítulo 3 se llama Con Freud. Vieron que ahí va haciendo una cuestión temporal Lacan en ese texto. Dice hacia Freud, es decir, los antecedentes de Freud, después de Freud, lo que pasó después de Freud, y con Freud, ¿no? Bueno, el capítulo 3 es con Freud. De ahí para abajo tienen que buscar la parte 1, la parte 2 y la parte 5, que hay un numerito que inicia esas partes. ¿Lo ubicaron? La parte 3 es con Freud y de ahí para abajo 1, 2 y 5. No es parte. A ver si le explico, Gerardo. No es parte. Lo que pasa es que usted le está diciendo parte a todo. Sería capítulo. Por eso dice capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ese texto tiene como diferentes capítulos, que en realidad son apartados. Hacia Freud, después de Freud, con Freud. El tercer apartado, el tercer capítulo, así figura acá, capítulo 3, es con Freud. Dentro de ese con Freud hay 1, 2, 3, 4, 5 partes. La parte 1, la parte 2 y la parte 5 es lo que ustedes tienen que estudiar. ¿Quedó claro ahí? Ok. Clarísimo, gracias, profe. Buenísimo. Déjelo marcado, Profe, así después no... Sí. profe, yo tengo una pregunta. Bueno, le pregunto. Ahí está. Yo tengo una pregunta acerca del sujeto del inconsciente que aparece en el lenguaje. ¿Puede decirse, porque yo creo que lo leí en lo simbólico, lo imaginario y lo real, que se sostiene también por el sujeto del inconsciente, pero del analista, en el trabajo analítico? ¿Puede ser? Bueno, sí, en Freud sería lo que llamaríamos... dialogan entre esos dos sujetos del inconsciente. Ahí hay una cuestión delicada. A ver. Para poder escuchar el inconsciente, hay que haber escuchado el propio. Hay que tener la experiencia de haber escuchado el inconsciente, la función de sujeto del inconsciente en uno mismo. Haber hecho la experiencia o, de alguna manera, haber pasado por la experiencia del psicoanálisis. A eso nos podemos explicar lo que usted dice. Ahora, el diálogo de inconsciente a inconsciente es otra cosa con la cual Lacan no quería saber nada. Es lo que implicaría también introducir el concepto de contratransferencia. Es decir, el diálogo, la idea de que el psicoanálisis es un diálogo de inconsciente a inconsciente, Lacan no la utiliza, ¿no? E incluso la critica. Es decir, para Lacan, el analista no debe estar en posición de sujeto del inconsciente, sino en una posición de objeto o de semblante, de objeto A, de objeto causa de deseo, de su analizante. Es decir, tiene que hacer las veces del objeto causante del deseo de ese analizante, que no es seducirlo al analizante, ¿se entiende? Sino que... Tiene que ver más con la imagen que le da el paciente al analista. No necesariamente, sí, bueno, algo del orden de la imagen hay porque es un semblante, pero de alguna manera al analizante, la presencia del analista debe causar el deseo de hablar del analizante, el deseo de hablar de lo que le pasa del analizante. Bien, clarísimo. Hay que causar eso, El semblante de objeto es eso. No quiero poner ejemplos porque pueden ser muy burdos, digamos, pero... y además los ejemplos a veces lo que hacen es una cierta... materializan la cosa de determinada manera y no permiten pensar la estructura del asunto. Entonces, por eso en esto no pondría un ejemplo. Es decir, si un ejemplo burdo sería, el analizante está hablando del silencio de su padre o del silencio de su jefe o del silencio de su pareja, ¿no? Y el analista en ese caso, quizás, estoy haciendo algo muy burdo, ni yo estoy respetando mucho lo que estoy diciendo, pero para que lo entiendan, el analista debería ser semblante de silencio, ¿no? Debería hacer jugar eso para que pase algo ahí. Ese sería un ejemplo burdo de lo que sucedería ahí. Para eso hay un cálculo que no es inconsciente. El analista no está todo el tiempo en posición de sujeto del inconsciente porque hay muchos cálculos que hace el analista para los cuales se rige por la lógica de la conciencia, digamos, y del estudio, digamos, de los conceptos del psicoanálisis. Entonces no está, digamos, el analizante
asocia libremente, pero el analista no. En cierto momento se entendía que el analizante empezaba a asociar libremente y el analista también. Entonces el analizante decía, bueno, terminaba su relato con el término familia, ¿no? Entonces el tipo decía, oh, familia. Familia me hace pensar, el analista asociaba libremente. Familia me hace pensar en, y empezaba a hilar con algo que el analizante quizá dijo en otro momento, o con algo que le parece a él, desde su posición de sujeto inconsciente, asociar. No, eso no funciona así para Lacan. Así no funciona el análisis para Lacan, ¿no? El analista dirige una cura que debe estar regida por los significantes del analizante, no por los significantes del analista. Bien, profe. No los significantes que lo causan Profe. discursivamente o que lo causan subjetivamente al analista. Profe, hablando sobre significantes, Sí. puede, aunque sea, porque me confundo un montón y no puedo avanzar con Lacan porque no entiendo significante, significado, significación, o sea, dar como un eje general de cada uno porque no lo logro entender. Bueno, un resumen bastante sintético voy a intentar hacer. Lacan toma estos elementos, los toma de la lingüística de una persona que fue contemporánea de Freud y que estudió la lingüística al mismo tiempo que Freud estaba estudiando el inconsciente. Este individuo estudiaba la lingüística, ¿no? La estructura del lenguaje. Este hombre se llama Ferdinand de Saussure, ¿no? Lo conocen como Saussure. Este tipo lo que plantea, digamos, en sí mismo es, él estudia el lenguaje y plantea que hay una determinada estructura del lenguaje. El lenguaje tiene una determinada estructura. Está hecho de signos lingüísticos. Nosotros a esos signos lingüísticos le podemos decir palabras. Palabras, ¿no? Nos expresamos a través de palabras. Pensamos incluso con palabras. Soñamos con palabras, ¿no? Entonces, el signo lingüístico, la palabra, está compuesta a su vez de dos partes, dice Ferdinand de Saussure. Un significado y un significante. Y ubica en ese algoritmo arriba el significado y abajo el significante. Dice, el significado o los significados determinan a los significantes. Así lo dibuja Luis Ferdinand de Saussure. Y les hace como una especie de paréntesis, digamos. Así que el significado y el significante están unidos desde la perspectiva de él y conforman en esa unión un determinado signo lingüístico, una determinada palabra. El ejemplo que tenemos para esto serían palabras o signos lingüísticos cuya significación es absoluta, por decirlo de alguna manera, donde el significado y el significante están atados de manera absoluta. Esos prácticamente no existen. Por lo general las significaciones absolutas las vamos a encontrar más en el campo de la psicosis. No existen, ¿por qué? Porque la relación entre palabra entre significante y significado, desde la perspectiva de Lacan, es arbitraria, ¿no? Hay una etimología, la palabra se viene desarrollando, ¿no? Pero eso va variando y cada tanto se emparejan significante y significado. Lacan va a decir también, en esta toma que hace del recurso de Saussure, va a decir también que no hay que ubicar por encima el significado y por debajo el significante, sino que sería al revés. El significante lo pone en el algoritmo arriba y el significado abajo, porque él dice que el significante determina el significado, ¿no? Es decir, que primero está la palabra y a partir de que está la palabra se produce o se engendra un determinado significado. Por ejemplo, la palabra amor hay que encontrarle el significado porque no tiene una significación absoluta. Significa algo distinto para cada quien. Por eso las novelas amorosas o la comedia romántica que vivimos todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida. Es decir, la palabra libertad, por ejemplo, es otro ejemplo. Cuando hablamos de la libertad, tenemos que ver puntualmente qué estamos queriendo decir con eso, ¿no? Pues la libertad también es una entidad muy abstracta, digamos. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de libertad? Bueno, si creemos en el inconsciente y todo esto que venimos hablando, ¿somos libres o no somos libres? ¿O estamos determinados por significantes que desconocemos, que están de alguna manera determinando nuestra posición de sujeto del inconsciente? ¿Qué tipo de libertad es esta, ¿no?
Profe, entonces lo que estoy entendiendo, porque a mí también me pasa como la compañera que dice que no entiende mucho, es muy complicado Lacan, entonces, no sé, necesito consejos para leer a Lacan y, no sé, las definiciones básicas. Lo que yo quería preguntar, entonces, con esto que está diciendo que el significante está por sobre el significado, eso quiere decir que la palabra vendría a ser lo que determina el sentido, o sea, el sentido de No, lo que se dice. no, porque la palabra es todo. La palabra es el significante y el significado. Eso es la palabra, ¿no? Cuando estamos hablando en términos de palabras o de signo lingüístico, es el significante y el significado. Cuando estamos hablando de significante, estamos hablando de una determinada materialidad fonemática, ¿no? De algo que se dice o se piensa con estructura de fonema o de palabra, pero que no es una palabra porque su significado está por verse, es una X su significado. Cuando hablamos de significante particular, de significante, de bordear un significante o de puntualizar un significante, estamos hablando de que es una palabra cuyo significado no está. Por eso no es una palabra. Pero, profe, acaba de decir que el significante determina el significado. ¿Y eso qué tiene que ver? Oh, ¿ves? No entiendo. Que la compañera dijo el sentido, pero para mí lo que se refiere... No le entiendo lo Perdón, el para comentario. Perdón, no avancemos, quiero que terminemos con la compañera anterior, porque si no... Porque usted dijo que el significante, o sea, es como la palabra materializada, pero que no tiene significado. Ajá. Pero hace ratito dijo que el significante determina el significado. Y eso, y bueno, ¿y cuál es la contradicción? Y de que el significante determina el significado y después dijo que el significante no es el significado. Pero no dice... No dijo eso, no dijo eso. No, Mesa, significante mesa es un objeto, punto. El significante es lo que significa la mesa para vos, para mí o para cualquier otra persona. El significado. Digamos, si vamos a hacer, para entender esto, si queremos trabajar sobre el significante mesa, debemos separarlo de su significado. Entonces, mesa no es el lugar donde está apoyada la computadora, el mate, los libros. No es eso. Es el apellido de alguien, por ejemplo. Yo ahora digo Mesa y no estoy hablando de esto, estoy hablando de Joaquín Mesa, que aparece ahí en el Meet, ¿no? Mesa puede ser el apellido de alguien, Pablo Mesa, Joaquín Mesa, puede ser la mesa, esta donde están apoyadas las cosas. O ¿sería lo subjetivo, profe? Viene un sindicalista y me dice, no, porque resulta que vengo de la mesa. ¿De qué mesa? De la mesa de enlace, de la mesa de diálogo, es otra mesa. ¿No? Quizá no había mesa, estaban en una reunión y no había una mesa material. Entonces el significante es, sí, tiene la materialidad de una palabra, pero está desprovisto de significado. La palabra es el significante y el significado unidos, ¿no? La palabra libro, está acá el libro, ¿no? Es esta. Entonces, ¿qué es significado? ¿Cómo? Entonces, o sea, si ya sabemos qué es El significante, ¿qué es significado es la significado? representación a nivel del sentido de esa materialidad del lenguaje. Si yo digo mesa, el significado para muchos de ustedes va a ser esto, y para mí que estoy pensando en un paciente de apellido Mesa, obviamente no existe un ejemplo ficticio, para mí Mesa va a ser Ricardo Mesa, no esto. ¿Se entiende? Claro, claro, ahora entendí. O sea, el significante vendría a ser, como dijo, el amor, la libertad, pero, o sea, no separado está de su ahí. sentido. Claro, por eso. Si yo les digo el amor es lo más importante. Y alguno de ustedes, bicho, me podría preguntar, ¿de qué amor habla, profe? Claro, y cuando vos explicás de qué amor hablas, ¿es el significado? Es el significado que le das a la palabra amor, exactamente. Yo hablo, por ejemplo, yo digo algo del amor, el amor es tal cosa. Y alguien me dice, no, profe, no, eso no es el amor, porque yo estoy en pareja, estoy muy enamorado y amo a la persona con la que estoy, y para mí eso no es el amor. Y yo decirle, bueno, yo estoy hablando del amor de madre. No estoy hablando del amor romántico. Para mí el amor romántico no existe, pero es una ilusión. El amor del que yo estoy hablando es el amor de una madre a su hijo, no sé, por decir un ejemplo así, Pau, ¿no? Entonces, ese es el verdadero amor. Entonces, para cada significante puede haber distintos significados. Claro, el significante es plurívoco. ¿Qué quiere decir? Un significante puede tener muchos significados
Y a su vez, el significado también puede ser representado por diferentes significantes, ¿no? Entonces eso lo van a ver en el algoritmo, van a ver la S arriba, la barra y abajo muchas S pequeñas, ¿no? Es decir, todos esos significados pueden ser representados con ese significante. Y al mismo tiempo la inversa. Un significado abajo, una S minúscula, la barra y arriba muchas S mayúsculas, es decir, que hay muchos significantes que hablan acerca de lo mismo. Eso pasa todo el tiempo en el lenguaje, ¿no? La Y eso plurivocidad del significante y la plurivocidad del significado. Y eso formaría una significación, ¿no? Exactamente. El resultado, digamos, de el emparejamiento del significante con otro significante de la cadena, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, amor, voy a seguir con estos ejemplos pavos que estoy poniendo. Amor materno, ¿no? Produzco una significación. Si yo digo, si la cadena dice amor romántico, produzco otra significación. O sea que la significación Fíjese la es diferencia. Fíjese la diferencia. la concatenación de significantes. ¿Cómo? Sí, la cadena significante es la que produce la significación. Pero fíjese la diferencia. A nivel de la significación, si yo digo amor materno, la significación es una especie de amor que excluye la relación sexogenital. Por suerte. Si yo digo amor romántico, estoy hablando de una relación que incluye, casi de manera obligatoria, la relación sexogenital entre los partners, ¿no? Si yo digo amor fraterno, otra cuestión, ¿no? Y así sucesivamente. Así que la cadena produce distintas significaciones. Un significante solo es muy difícil que esté anudado a una significación absoluta. Por ejemplo, yo digo el significante, ahora voy a decir el significante chico. Alguien me va a decir, bueno, chico es lo contrario de grande, está hablando del tamaño. La significación sería, está hablando del tamaño. Ahora yo digo chico, y después digo Buarque, Chico Buarque, y alguien que sabe de música brasileña me va a decir, está hablando del cantautor, escritor brasileño Chico Buarque, ¿no? Por ejemplo, la concatenación, la asociación, la articulación significante produce significaciones. En la metáfora hay una sustitución de un significante por otro y se produce una significación nueva que no se recuerda, que no existía. Por ejemplo, el ejemplo que pone Freud de Heinrich Heine, que va a visitar a un tío y después de la reunión con el tío, este tío tenía mucho dinero, él lo iba a ver por eso, pero no lo explicitaba. Él decía voy a ver a mi tío, no decía voy a pedirle plata a mi tío. Eso estaba reprimido. Entonces cuando le preguntan cómo le fue con el tío, Heinrich Heine dice, me fue de lo más bien, me trató de un modo totalmente famillonario. Es decir, es un familiar millonario. Lo voy a ver porque tiene plata, no porque lo quiera, ¿no? Esa es la significación que se produce. Una significación extra de familionario es que, ¿quién sería un personaje familionario? Bueno, un familiar con muchos millones, un familiar rico. Eso sería un famillonario. Es una significación nueva que se produce a partir de una metáfora. En tanto que en la metonimia sucede exactamente lo contrario. En la metonimia, por ejemplo, si alguien me pide mi teléfono y yo le paso el celular, ¿no? Se produce un vaciado de sentido, una pérdida de sentido, porque el que me pidió mi teléfono no me estaba pidiendo el aparato de teléfono, me estaba pidiendo mi número, pero hizo ese salto metonímico por el cual no dijo, pasame tu número de teléfono, sino, dame tu teléfono y yo te hablo, por ejemplo. Dame tu teléfono y yo te hablo, ¿no? Alguien me dice, dame tu teléfono y yo te hablo, y yo le doy el teléfono y le digo, pero ¿y a dónde me vas a hablar si te estoy dando mi teléfono? Estoy haciendo un chiste muy pavo, digamos, también. Hoy me levanté bastante pavote, pero bueno, ¿para qué me vas a dar, para qué me vas a llamar si te estoy dando mi teléfono? No, dame tu número de teléfono para que yo te llame luego cuando te necesite, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese enunciado, dame tu teléfono, o un ejemplo más de otra época también, ¿me podrás dar un vaso de agua? ¿No?
Antes la gente iba en un barrio que no conocía y tenía sed, tocaba un timbre antes del fin del mundo. Tocaba el timbre y la persona salía y decía, disculpe, ¿me daría un vasito de agua? ¿No? Vaso de agua no existen, los vasos son de vidrio, de plástico, no sé, cerámico. No hay un vaso de agua, es un vaso con agua. Ahí hay un deslizamiento del lenguaje por el uso. Todos entendemos que nos están pidiendo un vaso con agua, aunque diga vaso de agua. Pero esa formación es metonímica, porque produce una pérdida de sentido. Si uno se aferra a la literalidad, hay una pérdida de sentido. Pero Lacan, digamos, como para resumir, juega Lacan. entre lo que... Empecemos por nombrarlo como se llama. Lacan. Perdón, Lacan. Sí, No, sí, sí, le digo Lacan. esto porque después lo escuchamos en los finales decir Lacan y es como decir mal el nombre de Freud, digamos. Es complicado. Perdón que Estamos hablando todo el año de interrumpa. Lacan. Estaría bueno que vayamos respetando los turnos de las manos levantadas, porque somos una banda con las manos levantadas y todos queremos que nos respondan. Bien, bueno. Vamos a hacer lo que podamos. Profe, disculpe, no Sí. interrumpo más. Lo único que quiero decir es que yo en un rato me voy a tener que retirar, creo que algunos que están en la comisión de Alfieri, porque tenemos práctico. Bueno, está perfecto. Sí, igual ya vamos a terminar. ¿Qué hora es? 10 menos 5, profe. Por Yo eso, tengo a ver. práctico con Kert, no sé qué, a las 10. Perfecto, bueno. Sí, Hay mucha totalmente. gente que ha levantado la mano y bueno, no voy a llegar a escucharlo a todos, así que los voy a invitar a los que quieran y puedan el lunes a las 18 horas al horario de consulta. Voy a estar escuchando sus consultas. Ahora, si la compañera que dijo de levantar la mano, voy a escuchar la pregunta de ella, porque me parece que es como que ha pedido hablar con eso, ¿no? Hay una fila donde dice abrir fila que hay como 10 o más manos Sí, levantadas. lo veo, por eso la escucho. Dígame su pregunta. Profe, perdón, a mí yo No, por pero hablar sí, yo. me bajó la mano. Sí, no voy a tener tiempo para las manos. Así que escucho la pregunta de María Agustina Orias. Dale, mira, yo estaba tomando nota cuando estabas hablando y en un momento al final dijiste que había 3 características del sujeto inconsciente en el que querías hacer como... Sujeto del inconsciente. Sí. No sujeto inconsciente, sujeto No, sí, del sujeto del inconsciente, en el que querías hacer pie y nombraste el intervalar, el irreflexivo y no sé si nombraste otro porque... Paradojal. Paradojal. Ah, ok. El sujeto del inconsciente es paradojal, intervalar, reflexivo. Y hay otras características que las van a encontrar bastante bien resumidas en el trabajo de Pablo Muñoz que se llama el sujeto del inconsciente, creo que se llama, el sujeto del psicoanálisis. Profe, ¿y podría explicar un poquito el paradojal que no sé si lo escuché? El paradojal lo vuelvo a explicar. El sujeto del inconsciente es, a su vez, es causa y efecto al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Es causa las formaciones del inconsciente, la emergencia de las formaciones del inconsciente. Sí, profe. Sí, lo había notado, pero no había notado que era lo paradojal eso. Así que ya está. Gracias. Igual Por en la lista sigo yo, así que voy a tomar palabra. Bueno, porque si tome no, la palabra. No arranco más. Cuando habla del ser, de la relación del sujeto con el ser, ese ser, ¿estamos hablando de la cualidad o la condición intrínseca? Claro, O sea, la como esencia de un ente. la esencia, El ser no sería la estamos esencia de un hablando- ente. Bien, no es el ser de sujeto, de persona, de nada, es como el ser de ser, de esencia. Exactamente, no tiene una esencia como si fuera un ente material. ¿Cuál es la esencia de esta mesa que tengo acá? Por ejemplo, ustedes no la ven, pero la voy a definir. Madera. Sí, aglomerado, Ujú. ¿no? Algunas son de madera. Yo puedo decir, tengo una mesa de pino con una veta que corre, digamos, desde un lado hacia el otro, tiene 5 vetas, tiene una contextura áspera, o puedo decir, tengo una mesa, es una mesa de fórmica, de aglomerado de madera, revestida con unas planchitas de MDF, digamos, ¿no? Esa sería la esencia del ser mesa. Todas las mesas son distintas entre sí, tienen diferente esencia. Hay mesa de vidrio, en el living hay una de vidrio, acá está esta de aglomerado, en el quincho hay una de pino. Claro. Entonces, son diferentes esencias del mismo ser. El mismo ser mesa
tiene diferentes esencias de acuerdo a, la misma entidad mesa tiene diferentes esencias de acuerdo a al ser de qué mesa se trate. Con el sujeto del inconsciente no podemos hacer eso, no lo podemos definir más que por su falta en ser. Es decir, que ha perdido el ser por efecto de la introducción del lenguaje. Bien, o sea, no vendría a tener ninguna condición intrínseca, ninguna cualidad. Las cualidades que podemos definir son esas tres y alguna otra Claro. más que podemos también, pero que está en relación con esas tres, digamos, ¿no? Que es Bien. paradojal, que es intervalar, que es irreflexivo respecto de sí mismo. Y pierde su No falta tiene de imagen, ser, no tiene forma. pierde su falta de ser por la introducción del lenguaje. Es decir, que por decirlo de alguna manera, el significado siempre está por verse. No tiene un significado absoluto, eso quiere decir, ¿no? La falta en ser. No es un ser cuyo significado sea absoluto. Es un ser marcado por la falta, porque le falta con qué nombrarse. Eso sería lo que caracteriza el sujeto del inconsciente. Claro, pero ¿se podría decir que es ser una vez que el significado ya está? No. Que tiene un ser una vez que el significado... No, porque también lo tiene y lo pierde automáticamente. ¿Se entiende? bien. No es solo eso. Una vez que está el significado, sujeto del inconsciente, tal o cual significante que lo represente más o menos, igual hay que ponerlo en relación con otro significante y seguir hablando. Entonces se evapora, se pierde. Por eso, por ejemplo, Miller lo compara con las entidades semicrepusculares de un filósofo que se llama Quine, que habla de las entidades semicrepusculares, que sería cuando se está poniendo el sol, determinadas cosas que por efecto de la luz se pueden llegar a ver y que si no, no se ven, ¿no? En realidad no, es una referencia muy imaginaria para mi gusto, por eso no la había trabajado. Esas entidades semicrepusculares aparecen en el instante del crepúsculo y después desaparecen, ¿no? Por eso lo ejemplifica así Miller. Es una forma de entenderlo, como algo que aparece y desaparece. Entonces, el significado no lo define al sujeto porque también es fugaz. Bien, perfecto. Gracias. Pero fue una pregunta en cuanto al horario de consulta, el lunes a las 6. A las 6, el lunes a las 6. ¿El link es este mismo? No, es un link que está colgado en el aula virtual como horario de consulta. En el aula Bueno, virtual está. tienen los horarios de consulta de todos los profes, son todos distintos. Claro. Y son links para Meets, donde podemos conversar